Padre Santo, gracias te damos una vez más, Señor, en este momento en el que tu siervo se apresta para expresar, Señor, y explicar tu palabra. Pedimos tu dirección, Señor. Que seas tú, a través de tu Santo Espíritu, Señor, el que nos enseñe, nos reargulla, Señor. Que nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, estén dispuestos a oírla, a escucharla. Pero lo que tú más quieres es que también la practiquemos, Señor. Padre Santo, que podamos ser luz, Señor, para ese mundo de tinieblas allá afuera, Padre Señor. Que podamos diferenciar, Señor, quién es nuestro verdadero enemigo, Señor. Enséñanos eso, Señor. Enséñanos también a estar preparados, Señor. Enséñanos a ser hijos e hijas obedientes. Quédate con nosotros. En tu santo nombre oramos. En Cristo Jesús. Amén. Desde la caída de Adán hasta nuestros días, allá en el Edén, que surgió esa caída, el ser humano realmente ha experimentado muy poca paz. A través de miles y miles de años, el ser humano se ha enfrentado a batallas que no cesan. En una investigación que se hizo de aproximadamente los últimos 3.500 años, o sea que todavía faltaron muchos años más, maybe porque no tenían evidencia para poder tener ese estudio serio que se hizo, se llegó a la conclusión que de esos 3.500 años, solo 250 años el ser humano o la humanidad no ha estado en guerra. Estamos hablando de un 5 o 7% del total de los años de que se hizo este estudio de 3.500 años. Solo 250 años. O sea que, hermanos y hermanas, la humanidad ha estado en guerra por 3.250 años sin cesar. 3.250 años sin cesar. Y si es que tomamos nosotros, para no de pronto irnos tan atrás, porque estas cifras o estas estadísticas o estos estudios requieren demasiado tiempo para poder corroborarlo, nomás echémosles un vistazo a los últimos 25 años, del 2000 para acá, el famoso Y2K, en el cambio de siglo. Llevamos 25 años en que la humanidad sigue enfrentada sin un ápice de paz en este mundo. Ni siquiera el COVID fue capaz de frenar esa mentalidad que tiene el ser humano de estarse enfrentando entre sí mismo, de estar destruyéndose, de estar matándose. Ni siquiera el COVID fue capaz de apagar esa sed de odio, de venganza, de desolación, etc. Esto quiere decir que algo está pasando. Tal vez la falla del ser humano radica en que no sabe distinguir quién es su verdadero enemigo. Y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Es un enemigo tan peligroso como jamás nadie lo ha visto. Pero poco sabemos de él porque o somos apáticos a indagar sobre él o simplemente vivimos en un mundo en lo cual vivimos al día. Estamos hablando de Satanás, un enemigo poderosísimo. Un enemigo que dice aquí las Sagradas Escrituras, está muy bien organizado, bien estructurado, con legiones y huestes de maldad, como nos lo acaba de dar la lectura al hermano Juan, que vino a destruir, que vino a matar y que vino a robar, no solamente al ser humano, sino a todo lo que se lo ponga y a todo lo que glorifique al Señor. Claro que también sabemos que Cristo Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario, lo sabemos todos, amén. Pero ese enemigo aún
no ha sido juzgado, porque Dios tiene su hora para juzgarlo. Mientras tanto, es un enemigo que es muy peligroso. Sabemos por el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, que el mundo entero está bajo el dominio del maligno, Satanás. Y que vamos a aprender el día de hoy que aunque Él es el príncipe de este mundo, Dios también nos ha dado armas para resistirle, para combatirle. Así que les exhorto a que abren sus Biblias o mantengan allí su Biblia en el capítulo 6 de Primera de Efesios. ¿Cómo nosotros vamos a poder enfrentar a este enemigo tan peligroso? Vamos a leer el versículo 10 y 11 del Efesios capítulo 6. Dice así: por lo demás, hermanos míos, está un poquito caliente con esta lámpara, pero bueno. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí hay algo muy importante, hermano. Aquí en estos dos versículos hay algo muy importante. Que antes de colocarnos la armadura de Dios debemos de tener algo muy en claro, y que es vestirnos de la fortaleza y el poder de la fuerza del Espíritu Santo o del Señor. Es lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Muchas veces estamos enfrentando nuestras propias batallas o nuestros enemigos sin el poder y la fuerza de nuestro Señor Jesús en nuestro corazón. Y he allí el conflicto que tenemos cuando esas batallas y esas pruebas son tan difíciles de afrontar. ¿Por qué? Porque no tenemos la presencia del Señor en nuestra vida. Porque pensamos nosotros, hermanos y hermanas, de que solo venir una vez al domingo a la iglesia, y eso que gracias a Dios, con eso nos sobra y no basta. Y no es así, hermanos. Eso no es así. Hoy vamos a descubrir verdaderamente qué es lo que requiere el Señor para que podamos nosotros soportar esas pruebas tan difíciles que a veces nos llega a cada uno de nosotros. Uno de los problemas que tenemos es que no asistimos a los estudios, no aprendemos de su palabra, no hacemos devocionales. A veces, duele decirlo, llegamos el domingo sin siquiera haber abierto nuestra Biblia, si tan solo una vez en la semana. No hacemos ayuno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestra vida espiritual radica nomás en un servicio del domingo, y doy gloria a Dios y gracias al Señor por tenerlos a ustedes aquí presentes, pero es que el enemigo está muy bien organizado y requiere mucho más que una sola horita o una sola alabanza que podamos nosotros expresarle al Señor en la escuela dominical o en el servicio de hoy. Vamos al libro de Hechos, capítulo 19. Los Hechos, capítulo 19, también conocido como los Hechos de los Apóstoles. Dice así: versículo 11 al 16. Allí lo encuentran en su pantalla. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Hasta allí bien, ¿no? Estamos bien. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús
sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. He allí el peligro de estar sin Cristo Jesús. He allí el peligro de ponernos a hacer ciertas cosas sin la presencia de Dios en nuestra vida. He allí el peligro de Dios de llevar un cristianismo a medias. Hoy estoy bien, mañana para mí es más importante una reunión que aprender de la palabra de Dios. Para mí es más importante estar en mi vida secular que en la presencia de Dios. Qué triste que el enemigo le diga a uno, ¿y usted quién es? Que no te reconozca a ti como que eres un hijo o una hija de Dios. Qué tristeza es eso, de que un espíritu, un demonio te diga a ti, ¿tú quién eres? Yo no te conozco. Eso debería causar en nuestra vida mucha tristeza y desconcierto. Pero en el versículo 10 dice, fortaleceos en el Señor. ¿Y cómo yo entonces me fortalezco en el Señor para poder yo soportar las pruebas? Y como vamos a ver, poder estar firmes en el día malo, o sea, en el día al día, en nuestro diario vivir. Bueno, orando, como nos decía el hermano Juan en esta mañana, orando sin cesar los unos por los otros, aprendiendo de su palabra, ayunando, abriendo su palabra en nuestra casa, enseñándola a nuestros hijos. Eso es fortalecernos en el Señor. El Señor no es solamente un momento de adoración, un domingo o media hora de servicio. Porque muchos, ustedes me van a perdonar, porque muchas veces somos como los apóstoles allá en Getsemaní, cuando el Señor dijo que oraran y ya a la hora estamos cansados y estamos dormidos. Eso no es el cristianismo. El cristianismo debe ser un cristianismo que trascienda en nuestra vida espiritual y que sea tan fuerte, hermanos y hermanas, que podamos resistir el día malo. Tenemos que estar en la presencia del Señor todos los días. A veces he hablado aún con personas y créanme que aún con cristianos que aún ellos piensan y le dan poder a amuletos y ciertas cosas que traen consigo y uno les dice a ellos, ¿es ok? Y me dice, no, es cosa del pasado, yo lo tengo aquí nomás como para recordar lo de mi mamá, lo de mi abuelita y que ella soy muy preciado y eso me protege. Hermano, tengamos cuidado con eso. Lo único que te va a proteger, es la fe en Cristo Jesús. Una vez fui a casa de visita a un familiar y de entrando a su casa, algo así como este atrio, había una Biblia imponente, muy bonita, grandísima, de esas que traen pinturas de cuadros y todo ahí, una Biblia católica muy hermosa, Salmo 91, todavía me acuerdo, y digo, wow, y eso, me dice, para que el Señor me proteja, pero no sabía ni siquiera el Salmo 91 que estaba ahí. O sea, inclusive la Biblia llega a ser un amuleto para esas personas. Tengamos cuidado, hermanos, con esos conceptos, esas tradiciones tan arraigadas que no hemos podido desechar de nuestras viejas costumbres. Criaturas nuevas somos y por consiguiente es nuestro deber estudiar qué es lo que quiere el Señor de nosotros. Pero, ¿cómo es que nosotros entonces aprendemos a ponernos esa armadura y combatir con el Señor? Aquí lo vamos a descubrir muy poco. Vamos al versículo 12 y 14 de allí del mismo libro de Efesios 6. Dice así, versículos 12 al 14. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, quiere decir contra seres humanos. En pocas palabras,
Su lucha no es con su prójimo, ni con su vecino, es lo que le están diciendo, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, o sea, hoy, y habiendo acabado todo, estar firmes. Aquí hay dos, si están notando, hay dos conceptos muy importantes. Primero nos está describiendo el enemigo y luego nos está describiendo en dónde habita o en qué dimensión está ese enemigo. Es un enemigo peligrosísimo, no es como nosotros pensamos. A veces tendemos un poquito a tomarlo como charla, el diablo, el de la cola. Tengamos cuidado con eso, mis hermanos. Es un enemigo muy poderoso, muy bien organizado y que habita en otra dimensión. No olvidemos que Satanás, allá en el libro de Job, no solamente lo tentó, lo probó. Y si vemos todo el libro de Job, nos tiene que dar mucha significancia en nuestra vida. No olvidemos que Satanás zarandeó a Pedro. No olvidemos que Satanás zarandeó a San Pablo. He aquí que un mensajero viene, me abofetea en la carne y yo le he rogado al Señor que me lo quito, pero mi Señor me dice, bástate con mi gracia. No olvidemos que este enemigo tan peligroso no respetó ni siquiera a Cristo Jesús allá en el desierto. Es un enemigo muy poderoso, muy letal, en el cual no debemos nosotros descuidarnos. ¿Y por qué entonces nosotros perdemos el tiempo discutiendo dentro de la iglesia, así como lo hacía allá en la iglesia de Corintios y todas las iglesias de aquí? Solo basta nomás echarle un vistazo. ¿Por qué nosotros discutimos dentro de nuestra iglesia de situaciones que realmente para nada edifican? Hermanos, todo eso lo aprovecha el enemigo y se ríe de su iglesia y se ríe de nosotros. Porque nosotros entramos en conflicto por cosas tan pequeñas, sabiendo de que es una distracción y que quiere tomar nuestro tiempo para que no le prediquemos a las demás personas. ¿Por qué discutir con el esposo y la esposa? ¿Sabían que el divorcio realmente sucede siempre por cosas tan pequeñas y a veces por tonterías que a veces maquinamos en nuestra mente? La esposa que se dedica a ver novelas, de que se dedica a hacer otras cosas, o el esposo, viceversa. En vez de ponerle cuidado a su matrimonio, a su esposo, a la palabra de Dios. No edifica su casa como Dios manda que edifique su casa. Por eso es que hay tanta disensión. Déjeme decirle que la familia es el propósito más sagrado de Dios y para Dios. Es lo más importante. Y por eso es que Él quiere destruir tu familia. Tenemos que entender eso. Y si usted, hermano, hermana, no está cimentados en la fe que es en Cristo Jesús, tu hogar no tiene buen futuro. ¿Cuándo fue la última vez de que usted oró por su esposa, por su cónyuge? No podemos decir de que tu pareja es perfecta, sea hombre, sea mujer. Pero es lo que Dios y eso fue lo que tú elegiste en algún día de tu vida. Eso fue lo que tú elegiste. ¿Cuántas veces tú oras por él, por ese varón, por esa esposa? ¿Cuántas veces como nosotros como maridos decimos gracias, Señor, por esa esposa que tú me has dado? Pero, ¿qué hacemos? Criticamos, porque para eso sí somos buenos. No somos buenos para elevar y exaltar las virtudes que tiene mi esposa o mi esposo, sino por ese error tan pequeñito que cometió, ahí le caemos encima.
Y allí es donde está el enemigo. Y allí es donde el enemigo está permeando nuestros hogares. Y ahí es donde está infiltrando, golpeando y separando nuestras vidas. Aquí hay algo que nos enseña este versículo del 11 al 14 y es el territorio o el lugar de batalla donde tenemos que enfocarnos. No es acá, no es en este mundo y no son con las armas de este mundo. Tengamos en cuenta eso. Vamos al libro de Daniel capítulo 10. Libro de Daniel capítulo 10, versículos 12 al 14 dice. Libro de Daniel capítulo 10, versículos 12 al 14. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte. Por favor, subrayen en sus Biblias allá a los que les gusta volver a repasar. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas ¿qué? Tus palabras, tus oraciones. Y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme. Y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que va a venir a tu pueblo en los posteros días, porque la visión es para esos días. Por 21 días, Daniel estuvo orando al Señor para que le revelara sus intenciones. Por 21 días, pero Daniel no recibía la contestación del Señor. Nos habla de la perseverancia que tenemos que tener nosotros como hijos de Dios. Que aunque Dios a veces no nos conteste en nuestros problemas, en nuestras pruebas, tenemos que seguir orando, hermanos. Tenemos que seguir persistiendo, sobre todo en la oración por nuestros hogares, por nuestros hijos, por nuestra familia, por esta iglesia. Aunque el Señor se esté demorando todavía, porque dependemos de la voluntad de Él, como decía la hermana Estela, para nuestro nuevo templo, no quiere decir que el Señor no esté actuando. Lo que pasa es que está buscando el día y el lugar indicado en el cual Él ya no tiene reservado. Tal vez ese trabajo que tú anhelas, o esa relación, o ese bienestar, o esa petición de tu corazón no ha sido contestada, es por algo. Aquí Daniel en estos 21 días, lo que se llama mucho los 21 días del ayuno, no tenía contestación. Pero dice la palabra de Dios que desde el primer día Dios oyó esas oraciones, desde el primer día. Solo que allá arriba en esa dimensión hay agentes del mal que se estaban interponiendo en la bendición de recibir a Daniel esa contestación. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, hermanos. La dimensión de las huestes espirituales de maldad. A veces nosotros batallamos es en el lugar equivocado, hermanos. Y este es el propósito del sermón del día de hoy. Aprender a batallar en el territorio que es, y es en el ámbito espiritual, no en el terrenal. En el terrenal estamos perdidos, pero en el espiritual somos más que vencedores. ¿En quién? En Cristo Jesús. En los grandes generales, aquellos que conocen mucho de batalla, saben que el terreno, en el terreno, quien escoge el terreno más alto es quien tiene la batalla, quien tiene la ventaja, perdón. Y quien está aquí abajo es donde está desventaja. ¿Cuál terreno es mejor para pelear? Miremos entonces para arriba. Allá es donde tenemos que estar peleando, no aquí en la tierra, hermanos. Aquí en la tierra tenemos que estar elevando las oraciones
a nuestro Dios, para que podamos nosotros poder salir airosos de todo esto que nos pasa. Ahorita sí en el versículo 13 dice, por tanto tomad la armadura de Dios para que podamos resistir al maligno. Un cristiano no puede tomar la armadura de Dios a medias, hermanos. Eso no se hace. Y por eso quiero hablar, antes de que nos pongamos esa armadura, que Dios mediante nos lo vamos a colocar el día de hoy, vamos a hablar de ese soldado quien se coloca esa armadura. O sea, tú y yo. Somos soldados del Señor. Entonces, vamos a hablar de nosotros, de la iglesia. ¿Cómo es que nosotros podemos ponernos esa armadura verdaderamente? Porque si no sabemos, va a ser inútil en una batalla. Entonces, ese soldado nos dice allá en 1 Timoteo 4, 13 al 16, hermanos, si me ayudan. 1 Timoteo 4, 13 al 16. Dice, entre tanto que voy, San Pablo le dice a su pupilo Timoteo, a su estudiante, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ello, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si notamos aquí varias palabras que resaltan a plena vista, para un buen soldado es ocuparse, permanecer y resistir. Ocuparse, permanecer y resistir. ¿En qué? En la doctrina del Señor, en la doctrina del Evangelio. Tenemos que ocuparnos, tenemos que permanecer y tenemos que resistir. Esto no se trata, hermanos, una vez más, no se trata de una hora dominical en donde escuchemos el sermón del día o la alabanza tan linda que nos trae la hermana. Es ocuparse diariamente de nuestra vida espiritual. Porque es que estas huestes de maldad no descansan. Estas huestes de maldad, hermanos, trabajan tan bien organizadas como nunca nosotros imaginamos. Entonces, si vamos a ser cristianos descuidados, no nos quejemos después. Pero dice San Pablo en 2 Timoteo, también a Timoteo, perdón la redundancia, dice, tú pues, hijo mío, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Bueno, es que a veces en las batallas también se sufre, también se llora, también se desgasta la persona. Por eso es que al principio siempre el Señor va a decir, y es tan importante, el poder de su fuerza, porque no es en realidad nuestra fuerza la que cuenta, sino la del Señor. El Señor ha prometido no dejarnos solos, jamás de nuestra vida. Si hay alguien que tiene que contar de penalidades, es el apóstol San Pablo, allá en 2 Corintios capítulo 11, para que lo lean después. Él narra toda esa serie de cuestiones que le han pasado en su vida ministerial, que yo creo que ninguno de nosotros le ha pasado hasta son de hoy. Entonces, no estamos solos. El Señor nos ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Voy a compartirles en 2 de Reyes, capítulo 6, para que busquemos. Hay un profeta que se llama aquí en esta parte Eliseo, que fue el sucesor de Elías. Y tenía un siervo, y ese siervo le servía muy bien,
Resulta que en esta historia el rey de Siria estaba buscando a Eliseo y a su siervo porque Eliseo le decía al rey que por dónde ir, al rey de Israel, por dónde escaparse, porque este rey lo andaba buscando. Y resulta que este rey se dio cuenta que Eliseo le andaba contando por dónde tenía que irse. Pues bueno, ahorita este rey mandas a buscar a Eliseo y al siervo. Y resulta aquí en la palabra que vamos a leer, dice que la ciudad fue sitiada. Vamos a leer mejor, dice versículos de 14 a 17. Entonces envió el rey allá gente a caballo y carros y un gran ejército, las cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Un gran ejército. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, o sea, su siervo. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque son más que los que están con nosotros que los que están con ellos. Paremos ahí un momentico. ¿Cómo así? Yo no estoy viendo nada, dice el siervo. Yo lo que veo es miles y miles de guerreros allá que nos van a atacar, y usted dice: ¿cómo así que son más los que están con nosotros que los que están con ellos? Entonces dice aquí la palabra, él le dijo, o sea, Eliseo: no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué vio ahora el criado? Vio huestes y ángeles de Dios cuidándolos a ellos. ¿Qué es lo que tenemos hoy nosotros, los hijos de Dios? Huestes y ángeles que, aunque no vemos, ellos están aquí cuidándonos, hermanos. Pero recordemos siempre, hermanos, de que esa compañía va a depender de su entrega al Señor. Porque si eres un cristiano a medias, si eres una cristiana a medias, si eres un cristiano, una cristiana apática a su palabra, apática a su gobierno diario, van a haber ciertas consecuencias. Luego, como punto 2, el punto 1 fue el territorio, el punto 2, ahorita sí, las armas. Vamos a leer cuáles entonces son las armas de que el Señor nos dio. Versículos en Efesios capítulo 6, versículos 14 al 18. Esas armas están muy buenas. Dice así: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda la oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda la perseverancia y súplica por todos los santos. Estas son las armas que tiene el creyente: la verdad, la justicia, la fe, el evangelio, la salvación y la espada de Dios. Si nosotros ponemos un poquito de atención ya para terminar, está hablando de Cristo Jesús. Cristo Jesús es la verdad. Juan 14, 6 dice: yo soy el camino, yo soy ¿qué? La verdad, y yo soy la vida. Nadie viene a mí sino que, nadie va al Padre sino a través de ¿quién? De mí. Él es nuestra paz. Él es nuestra salvación. Cristo ya pagó el precio para que nosotros fuéramos salvos. Él es nuestra justicia. Él nos declaró justo a través de Cristo Jesús. En Cristo somos más que vencedores, hermanos. Romanos 8:37.
Lo que pasa es que aquí nos está hablando, para sintetizar, es revestirnos del gobierno de Cristo Jesús en nuestras vidas, pero diariamente, hermanos. A diario. Que Cristo fluya, que Cristo nos gobierne a diario en nuestra vida, no una sola vez por semana, no una vez cada vez que tengamos un problema en nuestra vida. Que sea ese anhelo de cada uno de nosotros, porque su gobierno esté en nuestro corazón desde que nos levantamos hasta que nos acostemos, porque mañana no sabemos cómo va a pasar. Dice 2 Corintios, para terminar, dice 10, 4 al 6, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? De fortalezas. Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tú tienes las armas, y son las armas espirituales, y es en Cristo Jesús. ¿Qué más estás esperando? ¿Qué más estás esperando en tu vida para entregarte a Él? Para verdaderamente tener una relación con Él, una relación cercana. No una relación dominical, sino una relación continua y diaria. Una relación que verdaderamente trascienda hacia la eternidad. Oremos. Padre Santo, gracias te damos una vez más, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por el sacrificio de tu Hijo Cristo Jesús, Señor, allá en la cruz. Gracias por salvarnos, Señor, de las tinieblas, Señor. Permite, Padre Santo, que tu gobierno esté en nuestros corazones todos los días, Señor. Que no seamos apáticos, que no seamos hijos e hijas, Señor, de un solo día, Señor, sino que podamos nosotros entender que tu gobierno debe estar en nuestra vida todos los días hasta que tú vengas, Señor, o hasta que tú nos llames. Que podamos enseñar también eso, Señor. Que podamos, Padre Santo, trascender, Señor, hacia otras personas, hacia otras comunidades. Enseñarles, Señor, que su enemigo no es su vecino, su familia, no es su esposa o su esposa, Señor. Que podamos enseñarles, Señor, que su amigo, su enemigo, es alguien que solo a través de tu gobierno, Señor, puede ser derrotado, Padre Santo. Y que tú ya lo hiciste en la cruz, Señor. Padre Santo, permite que podamos recordar estas palabras, que podamos vestirnos, Señor, de tu verdad, de tu fe, Señor, de tu evangelio, Señor, de tu coraza, Señor, de tu escudo de la fe, Señor, que es en ti. Permítenos, Señor, que esta iglesia pueda seguir, Señor, enseñando estas cosas. Te adoramos y te alabamos en Cristo Jesús. Amén. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser.
Oremos. Y ahora, Señor, que la bendición de nuestro Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea ahora y siempre con todos nosotros. Amén, amén y amén. Señor les bendiga, hermanos.